Sean bienvenidas y bienvenidos a Descubriendo a Eti, Diario de un Alma Lúcida. Quiero invitarlos a un nuevo espacio de encuentros, de charlas con personas que tienen un camino, un recorrido interior espiritual y van a compartirnos sus enseñanzas, reflexiones y aprendizajes. Seguramente los encuentros sean una vez al mes y bueno, ojalá los disfruten y puedan encontrar allí algún recurso, alguna reflexión que sea de ayuda. Bienvenido Claudio Pérez, te voy a decir formalmente, es un amigo. Bienvenido a este canal Descubriendo a Eti, Diario de un Alma Lúcida. Bueno, con vos inauguro las entrevistas que tiene como fin invitar a personas, algunas que conozco, otras serán nuevas para mí, personas que yo considero que tienen un camino, un recorrido interior, experiencia en ese camino y que nos aportan recursos luminosos desde su propia mirada, que nos ayudan a reflexionar y abrir un poco más el espacio, ¿no? Porque Eti Lessum, en quien está basado este canal, ella leía diversos autores, se nutría de diversos autores, que ella los llama mis educadores, ¿no? Entonces Rilke, Dostoyevsky, San Agustín, los Evangelios. Y yo me identifico mucho con esa riqueza porque también pasé por diversas disciplinas y creo que aunque todas tengan distintos lenguajes, tienden a lo mismo, ¿no? A un camino interior y a poder crecer interiormente. Así que muy bienvenido. También como una amiga que se acercaba como a enriquecer el espacio. Así que bueno, compartimos este espacio común de charla y bueno, también de compartir nuestras miradas, nuestra búsqueda y abrirla también a la gente que está interesada en esto. Y escuchándote también me siento identificado con eso, ¿no? Porque me parece que uno como a ciegas está buscando la propia verdad en su propio corazón, en su propia alma. Y cuando no dogmatizás, a veces por ahí la vida, cuando somos más jóvenes, quizá nos quedamos con un solo librito que creemos que es el librito, porque no sé, me puedo remontar a escuchar música de una banda que sea la banda de mi vida y después de golpe empezás a abrirte justamente y al tratar de ver que, bueno, lo que uno está buscando es su propia música, ya que sigo con esta metáfora de la música, pero con las filosofías y eso también, ¿no es cierto? Uno puede llegar a encontrar más afinidad con alguno que otro autor, pero a lo mejor hace falta recorrer algo del camino de nuestra propia vida para ver que son como símbolos que uno tiene que decodificar y que a lo mejor uno en la India estaba diciendo algo parecido con otras palabras que otro en Oriente Medio, que uno acá no sé, en América Latina, ¿no es cierto? Tratar de encontrar como la verdad trascendental y casi como si dijéramos arquetípica de algo, ¿no es cierto? Esto, buscar la verdad, ¿viste? Buscar los símbolos profundos que cada cual en diferentes rincones del mundo y de la historia le ha puesto con X palabras, ¿no es cierto? Pero que eh, no confundir la apariencia con la esencia, digamos. Qué bueno, qué bueno. Y si querés contarnos cuál es tu recorrido, digamos, ¿no? Mm. En estas diversas disciplinas. Eh, para no aburrir, ¿no? Y ser sintético, porque bueno, si es una persona conocida uno tiene ganas de escuchar. A ver. Eh, yo puedo decir de mi biografía que de jovencito empecé a trabajar en una radio y que trabajé mucho tiempo en una radio y que gracias a eso y quizá algo que estaba pasando en los 90 que era como un resurgir, o mejor dicho, un abrirse con algo que no sé si tiene tan buena prensa, que fue la New Age de los 90, pero sí por lo menos reavivó una corriente de mirada espiritual, ¿no es cierto? Un interés por el ser humano con conectarse con la espiritualidad. Y ahí seguramente habrá gente
que fue muy honesta y con mucho sentido de profundidad de, de su trabajo y compromiso, y otros que eran más vendedores de humo, ¿no es cierto? Como en todo, como en toda la historia del ser humano. Pero entonces en los 90 yo trabajaba en una radio y gracias a haber estado muchos años ahí, me conecté con cosas que en verdad estaban adentro mío como una semilla latente, ¿no? Por ahí en su momento con filosofías como el budismo, bueno, con Oriente, ese lugar que siempre creo que por acá es tan cautivador, tan cautivante para nosotros. eh, y también con una filosofía que vino más del lado de Occidente, llamada antroposofía, fundada por Rudolf Steiner, que fue un pensador del comienzo de 1900. Todo eso empezó así como a despertarme el interés cuando yo tenía 20 y pico de años. Y qué más pasó en mi vida en ese sentido, que un poquito más avanzado, también reconecté con algo de mi infancia, que eran las artes marciales, y con el Kung Fu, que tiene toda esa mística, y entonces estudié Kung Fu, luego estudié Tai Chi Chuan, que es ese arte más lento, ¿no es cierto?, que se mueve así como, y que está conectada con el taoísmo, que es una filosofía muy profunda de los chinos, de la cultura china en este caso. eh, y todo eso hizo como una especie de combo en mi biografía, porque en algún momento la búsqueda de la espiritualidad a través también del movimiento y la radio hizo que hace unos 7 años atrás quisiera compartir un espacio de charlas, el juntarme también con seres que estaban en un camino parecido, y eso fue un programa de radio en su comienzo y hoy un podcast que se llama El Umbral, donde Andrea es una de las que lo engalana, y otros amigos más también, pero que básicamente somos personas que nos juntamos a hablar acerca sin decirlo demasiado rimbombante, lo profundo en el ser humano, la búsqueda de lo trascendental en el ser humano. Eh, Luego en mi camino continuó también, porque esto del tai chi, del movimiento, me llegó a seguir profundizando y sigo estudiando eso, doy clases. Bueno, más o menos eso. A mis casi 50 años, un poco ahí se han cruzado mis caminos. A mí me gusta pensar, los que ya hemos transitado algunas décadas, pensar una especie de bordado que uno va haciendo de su vida, que cuando no tenés perspectiva todavía no lo ves, pero de golpe mirás para atrás y ves como un dibujo, ¿no es cierto? A los 20 años hacía tal cosa, a los 30, otro a los 40, y de golpe ves en perspectiva y eso que vos decís es un camino de vida, que también lo es, a veces tiene como una imagen, ¿no? Que tiene cierta coherencia en algunos casos, otras veces no. Quizás estamos esperando que se nos revele más el sentido de muchas cosas que nos pasan en la vida, porque todavía las seguimos ahí, pasando la aguja como el bordado que no sabemos qué es. Qué bueno. ¿Y qué vas descubriendo de esta esencia, ¿no? Que decís, o de todas estas disciplinas, que vos sientas, uy, tomé esta idea o esta práctica, ¿no? Que me ayuda, que me acompaña, eh, lo que vos quieras compartir de eso. Eh, que seguro que muchas cosas, Andrea, voy Mm, descubriendo, y que está bueno esto, ¿no? Cuando uno siente que descubre algo, pero después es como que tenés que asimilarlo, que trabajarlo y convertirlo en algo tuyo. ¿Viste? Asimilar, la palabra asimilar es volverlo, convertirlo en uno mismo. Cuando uno, no sé, se nutre de algo, te comes una hamburguesa, la haces, la convertís en tu sangre después de todo el proceso digestivo. O sea, eso es asimilar algo. Entonces, a veces, como te decía al principio, nos vemos así como encantados con ciertas cosas, con ciertos libros, con ciertas películas, pero encontrar la esencia de eso vendría a ser como asimilarlo, hacerlo mío realmente, como que se constituya en una parte mía. Ya no es, vino a través de tal camino, de tal libro, pero hay algo que ya lo convertí en mí mismo. Eh, lo que yo siento es que, bueno, no es ninguna novedad. Siento que pero lo que pasa es que para nuestra cultura quizá sigue siendo un poco, no sabemos cómo acometer esta frasecita, que es que somos seres espirituales en una experiencia material, como tantas veces se ha dicho, ¿no? Entonces,
meterse en lo que es el mundo espiritual es como entrar a ciegas, porque justamente los sentidos físicos solo contemplan el mundo físico. Y hablar de algo que no es físico es, es arriesgado, uno tiene no sé, arriesgar a decir cosas que no las puedes comprobar con las herramientas que hoy tenemos, como nuestra ciencia, ¿cierto? Todo lo que desarrollamos a través del mundo físico. Pero yo siento como una verdad ineludible que eso vive en cada uno de nosotros. Entonces, quizá lo que vos me preguntás, la práctica, más que práctica es un desafío, es tratar de ver eso que no se ve en las personas con las que nos relacionamos, en los hechos que nos trae la vida, en las situaciones que se nos plantean, los desafíos que tenemos, decir, bueno, ¿qué hay? ¿Qué más hay atrás de esta apariencia? Me pasó tal cosa o me pasa tal cosa en mis relaciones, en mi vida. Bueno, ¿cuál es la sustancia espiritual que está tratando de mostrarse más allá de los hechos físicos que son con los que uno puede lidiar verdaderamente? Porque justamente si somos seres espirituales de una experiencia material o física, es porque nuestras manos están hechas para llevar la acción adelante. Pero nuestro pensamiento, nuestra comprensión, nuestro sentir puede penetrar en esos lugares, ¿no es cierto? Y uno tiene que hacer un esfuerzo. El esfuerzo es casi no ser únicamente llevado por las apariencias y por un socio que es de los sentidos, que es el pensamiento únicamente racional en cuanto a intelectual, ¿no es cierto? El pensamiento incluso también puede profundizar en todo esto que estamos compartiendo, es decir, profundizar en las verdades espirituales ocultas. Parece muy ocultista esto que digo, ¿no? Pero uno puede intentar por lo menos ver. Así que, Qué bueno. pero eso. Sí, sí, sí. Como dice, quien pueda oír, que oiga, ¿no? Mm, O quien pueda ujú, ver, mm. ¿no? Como ver más allá. Es cierto, porque muchas de las experiencias como que uno cuando mira para atrás le encuentra como otro significado, ¿no? O sea, yo cuando me acuerdo que llegué a la radio te conocí por otras circunstancias y nunca pensé que iba a participar en un programa de radio, que nos íbamos a hacer amigos. O sea, gracias a eso que me llevó a la radio, que no era directa, no tenía directamente que ver con vos, pero ahí te conocí y, y tuve, yo que amo la radio, se me dio la oportunidad de participar en tu programa, sobre todo en la pandemia, que fue de un regalo poder participar. Y gracias también a toda esa experiencia es que yo pude abrir este canal de Eti, porque ya tenía como un recorrido, ¿no? En esto de reflexionar, de compartir. Entonces, claro, en ese momento ir a la radio, conocerte era un hecho que quedaba ahí chiquito. Yo no sabía todo esto que después se fue, como decís vos, ¿no? Bordando. Sí, y qué lindo que es eso, porque digamos, el ver hacia atrás es una manera de tomar perspectiva, porque uno, claro, no puede tener perspectiva hacia adelante, porque no sabe qué es lo que viene. Pero hace poco estaba hablando con una amiga y hablábamos de esto con respecto a la ansiedad del momento presente, ¿no es cierto? Y lo que puedo hacer, y como un afán que a veces se nos despierta de controlar lo que no podemos, lo que no tenemos control, ¿no es cierto? Trabajar sobre lo que no tenemos control. Y en la charla que teníamos con esta amiga, se me apareció esta cosa del juego, ¿no? Cuando uno juega con otros participantes, te toca tu turno. Tu turno tenés que hacer tu jugada. Y luego tu esfera de acción termina en determinado momento. Tenés que esperar que la ronda continúe, que es como decir, la vida también tiene que jugar sus cartas y uno tiene que esperar. Y ahí cuando se transita la ronda, juegan dos o tres personas, a veces se te abren posibilidades que vos no podías tener previstas. No podés vos imagínate, desde un mazo de cartas, saber lo que vas a hacer cuando todavía no jugaron dos o tres personas más, que la trama que se mueve detrás, más allá de tu propia esfera, es significativa para que después cuando te vuelva a tocar el turno de accionar. ¿No es cierto? Dicho esto, como vos decías, vos fuiste hasta la radio con un cometido, con un destino hasta ahí, pero no sabías
qué trama ibas a tocar, con qué te ibas a conectar también de tu propia búsqueda y qué nuevo se te iba a abrir. A veces nada de eso, uno quiere como decirle a los demás qué cartas tiene que jugar, decirle a la vida por qué me traes esta situación o no quiero esto, pero nos falta como esa comprensión de lo profundo que muchas veces nos la da, o no muchas veces, nos la da el tiempo, ¿no es cierto? Por eso mirando hacia atrás a veces podemos comprender un poco más del entramado misterioso de la vida y del Sí. destino. Y estas prácticas que contabas, ¿no? Del cuerpo, del movimiento, ¿en qué sentís que te ayudan? Porque también la meditación no es solamente sentarse a meditar, ¿no? La meditación o la práctica de la atención se puede hacer todo el tiempo, o sea, cuando hablo Mm. con vos, de qué manera escucho, la atención que pongo, no sé, cuando lavo un vaso, ¿no? Si pongo atención en el agua o no, cuando salgo a caminar, ¿no? La atención puesta en la respiración en el parque, otra vez vuelve a la respiración, o sea, la atención se puede practicar todo el tiempo. Entonces vos, ¿cómo lo vivís o lo practicás, esto de la atención y el movimiento? Desde lo que yo estoy estudiando, el ser humano ha pasado por diferentes épocas en su encarnación en este planeta y su cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, es una de otras tantas envolturas que tenemos, otros tantos cuerpos, ¿no es cierto? El más, eh, digamos, el palpable es el físico, pero después tenemos otras envolturas. Y el cuerpo físico también es el más antiguo, y por ende es el más sabio. Es tan sabio como la tierra, porque está hecho de los mismos materiales que la tierra. Entonces, esa sabiduría está plasmada en el cuerpo. Entonces, aprender a conectar con el cuerpo es tomar una conexión directa con esa sabiduría, que está grabada. Si uno estudiara hasta la forma de los huesos, ¿entendés? En las que es increíble cuando mirás el esqueleto humano, lo que se nos muestra, pero bueno, tan tan sorprendente como mirar, no sé, un panal hecho por abejas, ¿entendés? Una flor, la geometría sagrada, ya veremos, en esta época aparecen, ¿no es cierto? Todas esas configuraciones que están ocultas nos revelan como una sabiduría profunda. Entonces, nuestro cuerpo, que es el vehículo de nuestro yo, uno a veces vive como en su cabeza, ¿no es cierto? Y no desciende. Desciende al cuerpo cuando siente un dolor, una tensión o todo eso, pero descender amigablemente a nuestro cuerpo como para saber que ahí también vivimos, ahí vive nuestra conciencia, como vos decías. La práctica meditativa te lleva como a despertar la atención, ¿no es cierto? Y no solamente a estar focalizado en un punto. Hoy creo que tenemos como este desafío con estos dispositivos, que son una bendición también por todo lo que hemos podido desarrollar, pero que también nos plantean un gran desafío de no ser absorbidos, porque uno a veces pasa horas mirando una pantalla y después recibe la réplica de eso, de no haber estado habitando su propio cuerpo, ¿no es cierto? Como un dolor, como una desvitalización, que también nos pasa por estar muchas horas mirando una pantalla. Entonces, reconectar con el cuerpo es una manera de ir a lo seguro. Por eso también el cuerpo se lo asocia con la tierra, ¿no es cierto? La tierra te transmite seguridad. Eh, y para mí esto, ¿no es cierto? La sabiduría habita en muchos lugares y uno tiene que aprender a ver como las correspondencias con eso. Los chinos, por ejemplo, tienen como una tabla de correspondencias a través de lo que ellos le llaman los 5 elementos. Entonces, hay asociaciones a través de los órganos físicos y, no sé, y los colores, los sabores de las comidas, los elementos de la del planeta, no sé, el aire, el fuego, la tierra, el agua, etcétera, el metal. Entonces, nuestro cuerpo es la tierra y la manera de tomar contacto con nuestro cuerpo también puede ser, por ejemplo, trabajando en una huerta con una plantita. Es como llevar el trabajo hacia la tierra, hacia esa confianza que nos da la tierra en ese punto. Salir un poco del aire, que es la especulación de los pensamientos, e integrarnos con un concierto también con el que nosotros le damos al mundo, el concierto de todo lo que somos y el concierto que nos da la vida, no con un solo instrumento, que es lo que nos pasa en este momento. Entonces, me voy por las ramas, pero trato de volver a la práctica, estas prácticas antiguas como el tai chi, cualquier práctica que trabaje con la integridad del ser humano y no solo con la parte física, ¿no es cierto? No es que esté mal ir a un gimnasio a trabajar lo muscular porque después de los 40
la fuerza de gravedad empieza a reclamar la sustancia física de nuestro cuerpo, entonces uno tiene que o verse más lindo, etcétera. No está mal, pero le faltan un montón de partes más a esa integridad que somos. Entonces, abordar alguna práctica, la que haya llegado a nuestra vida, la que nos resuene, puede ser danza, puede ser yoga, pero que contemple una parte que también vive en el ser humano y que no es solo la física. Entonces, para mí, en lo personal, cada desafío que me trae la vida es eso, la apariencia y lo que está como una llamita ahí atrás de eso, ¿no es cierto? No sé si contesté un poco. Espero que Sí, sí. sí, sí, porque estaba recordando que esto de ir a la sensación, ¿no? ¿Por qué insisten tanto en, en ir a la sensación corporal? Porque es una forma de estar presente. O sea, cuando yo, el cuerpo está presente, está acá, no puede estar en otro lado, ¿no? Por lo menos por ahora. Entonces, el cuerpo es lo que me lleva a estar presente. Entonces, Exacto. es esto que vos decís, ¿no? Como ir al cuerpo es una manera de estar presente y no solo cuando hay un dolor, ¿no? Sino habitarlo de otras maneras, ya sea con los movimientos o como vos decís, esto de integrar los elementos que puede ser cuando yo, por ejemplo, riego una plantita, ¿no? Le pongo atención, cuánta agua necesita, eh, si riego de más, la ahogo, si le pongo menos, se seca. Entonces, cuando yo la riego con atención, esa planta crece, ¿no? Y con el cuerpo quizás es lo mismo. Cuando le pongo atención, lo trato bien, lo ejercito, puede, puede Sí, cultivarse, ¿no? sí, el cuerpo te trae el presente, está perfecto eso, y no solo de una manera especulativa, sino una manera real, concreta, o sea, uno con los pensamientos puede estar en cualquier lado menos en el presente. Entonces, volver al cuerpo es volver a casa también, ¿viste? Y trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Trabajar porque a nosotros, creo que al hombre de esta época le encanta estar en el pensamiento, le encanta pensar acerca de todo, ¿viste? Y lo que sea, a través de cualquier cosa, de las redes o de un libro, trazar teorías acerca de mil cosas, pero después llevarlas adelante de una manera concreta, eso es lo que pone en juego nuestra voluntad, a ver cuánta fuerza tenemos para hacer eso o no, mejor. Por eso también muchas veces como que chapuceamos en un montón de prácticas un ratito en tal lado y nos aburrimos enseguida y no es lo que esperábamos y bueno, nos falta como fuerza de voluntad para profundizar acerca de cualquier cosa, porque la verdad es que cualquier camino creo que es válido como para profundizar. Es como si tomáramos la esfera de la Tierra y el núcleo. En cualquier lugar donde vos hagas un agujero vas a llegar a la esencia, al núcleo de eso. Entonces, lo que hace falta es fuerza para profundizar, no buscar en todos los lugares del planeta y hacer pequeños agujeritos que nunca lleguen a ningún lado. Mm, eso. Sí, 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 es cierto lo que decís porque, claro, todas esas búsquedas en tantos lugares genera dispersión, ¿no? Claro. Viste, uno se tiende como a fugar Y y vacío, ¿viste? sí, vacío, sí. Y sí, yo creo que en parte puede ser como, creo que en parte puede ser poner mi parte, ¿no? Pero también creo que hay como un llamado, ¿no? O como una necesidad de hacer ese camino, o como que uno está tan mal y, y quiere estar bien, entonces empieza a buscar un camino. Porque, viste, no sé, por lo menos yo lo vivo, que si no hay como un caos o una desesperación de algo, uno no se pone en la búsqueda, ¿no? Eti Lessum decía, ¿no? Que su vida era un caos, y bueno, y ahí se puso en la búsqueda y empezó un camino, ¿no? Con un orientador, digamos. Y a mí me pasó igual, o sea, si no hubiera estado tan caótica mi vida, no hubiera buscado desesperadamente. Eh, Sí, puede ser que la fuerza de búsqueda acerca de cualquier cosa tenga que venir por lo menos como una incomodidad de algún tipo, más profundo un dolor, ¿no es mm, cierto? Porque cuando uno la está pasando bien no tiene necesidad de buscar nada.
pero se nos tiene que manifestar en alguno de nuestros aspectos de la vida, de nuestra propia vida, algo que no nos cierre, algo que no nos termine que no nos sintamos bien, como para ver qué de esa puertita nos está llamando, ¿sí? Pero es una búsqueda personal, o sea, esa incomodidad, ese dolor, nos abre a una búsqueda personal, siempre es así. Si uno revisa su propia vida, siempre hay algo que nos movió y no es una curiosidad, porque la curiosidad es muy cortoplacista, se termina enseguida. Sí, Pero la búsqueda profunda no. Y la búsqueda profunda viene porque hay algo de la realidad que no nos termina de cuadrar. Eh, sí, creo que sí, sí, o sea que la incomodidad puede ser bienvenida. Puede ser un buen aviso. Es difícil porque siempre eso, ¿no? Uno quisiera desterrarla, que no exista. realmente. Mm. Pero, pero creo que puede ser un buen aviso para iniciar algo nuevo. Como desafío el aprender a ver lo sagrado dentro de las cosas que nos pasan, ¿viste? Como decíamos, encontrar la esencia es una buena pregunta. Encontrar cuál es el llamado a través de la incomodidad, del dolor, qué me está llamando, y encontrar lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Es una buena pregunta para, no sé si para responderla, incluso la podemos dejar ahí picando y que cada uno también haga su ensayo de cómo responderla. Sí, me parece muy bueno. ¿Qué es lo sagrado? Bueno, te quería preguntar, porque bueno, en este canal generalmente lo hablamos, ante una dificultad, ante una situación de la vida, X, la que sea, ¿qué manera o qué recurso me puede ayudar como a o transitarlo lo mejor posible, o eso que me descentra, volver a mi centro y en vez de reaccionar poder responder, ¿no? Mm. Lo que vos quieras compartir de tu experiencia. Mi experiencia. No, lo que me parece que, creo que es lo que nos pasa un poco a todos, ya que veníamos hablando del desafío de encontrar lo sagrado, también en el ser humano, viste, como el ser humano vendría a ser como algo en potencia en nosotros y estamos como atravesados por un montón de otras cosas que no son netamente del ser humano. A veces decimos, y bueno, pero equivocarse es humano, ser brutal es humano, ser celoso es humano, y hay ciertas cosas que son como si fueran subhumanas, ¿no es cierto? Y uno a veces es llevado, hay cosas que son netamente maquinales. O sea, uno a veces está cuando dice que está con un piloto automático. No tenemos piloto automático, no tenemos un soft de computadora. Podemos desarrollar un soft de computadora, pero nosotros no somos una computadora. Sin embargo, a veces podemos ser fríos como una máquina y podemos tender a hacer cosas que no son humanos en cuanto a lo más excelso, como que el ser humano es en potencia lo más a lo que podemos aspirar. Entonces, eso es lo sagrado, quizá dentro de lo que es el humano, porque en la vida hay algo también, la naturaleza misma también nos pide ver qué es lo que vive de sagrado en todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Para mí ahí está como el desafío dentro de lo cotidiano, cada cual tiene como el escenario que le toca, ¿no es cierto? Y los actores que componen ese escenario. Yo puedo decir que tengo desafíos siendo padre con mis hijos, cuando se pelean, cuando me pregunto si quiero conducirlos hacia un lugar y me hago preguntas acerca de cómo es conducir niños, adolescentes, ¿no es cierto? De si no estoy siendo rígido o demasiado laxo. Entonces uno, a ciegas, está queriendo tantear un modelo de algo, de lo que sea en su vida. Eh, Ese modelo es como nuestra intuición hacia lo correcto, hacia la verdad. Y esa es la forma, aunque no la podamos ver, de ubicar el lugar correcto. Cuando me está pasando algo que me hace perder la forma, me hace salirme de mi forma y dejo de ser humano para ser un animal, quizá, o para ser tan frío que no tengo la calidez del ser humano, tener en mente o visualizar cuál es la forma, ya sea cuál es la forma de hablar con otro, de dirigirme, si lo estoy escuchando o no, si solo estoy centrado en mí mismo y hablo todo el tiempo de mí, o no lo escucho porque me interesa solamente lo que me pasa a mí.
cualquier cosa a veces o mejor dicho, a veces no, nos pasa todo el tiempo que nos corremos de esa forma como arquetipo, como modelo de lo correcto. Entonces, visualizarla en el momento en que nos sentimos que nos estamos perdiendo, es como volver un poco al eje, lo que uno dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el eje? Solo que es una tarea titánica que todo el tiempo estamos metidos en esas aguas, porque es como hablábamos antes, en el mundo físico, donde todo lo que nos llega a través de nuestros órganos de percepción, tratar de conectar con lo que no podemos percibir, con lo que no es físico. Qué difícil, si todo lo que llega hacia mí llega por las ventanas de la percepción y del pensamiento intelectual. ¿Cómo puedo pensar en lo espiritual y en lo sagrado y en lo esencial que no puedo ver? Si toda la información que manejo es física. Entonces, es dificilísimo porque todo el tiempo continuamente somos arrastrados como por corrientes que nos alejan de esa forma arquetípica, en este caso de lo que sería lo humano, ¿no es cierto? Lo cálido, lo amoroso, lo receptivo, pero a la vez no enteramente volcado hacia los demás, sino también en eje con lo que yo quiero llevar adelante en mi vida, porque esa danza es continua, ¿no es cierto? Encontrar cuál es mi propósito, mi camino, y a la vez confluir con los propósitos de los demás, y encontrar una armonía. Es tremendo, Andrea. Es dificilísimo. Y es que nos pasa que como no nos sale esa perfección, queremos acudir a una receta mágica que no existe, cada uno tiene su propio camino en esa búsqueda. Lo primero es que esa búsqueda esté despierta y que realmente esté como algo honesto en nosotros. Sí, Si eso está, vamos a tratar incansablemente de alcanzarlo, aunque sepamos que no lo alcanzamos, como decía Galeano, que el horizonte está camino un paso, se aleja un paso, pero nos sirve para avanzar, nos sirve para caminar. Bueno, sí, ahí está, exacto. digamos. Y que sea, claro, es un camino constante, ¿viste? Em, Eso, ¿no? Y cuando vos lo contabas muy bien, em, en un video anterior, un amigo me dijo, bueno, ¿estás en modo primate o modo consciente? ¿No? Esto que decís vos, cuando estoy en automático o mecánicamente y reacciono, ¿no? Y me dejo llevar por las emociones que tienen una velocidad de una Ferrari, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar al otro modo consciente y decir, respiro, tomo conciencia de lo que voy a hacer, ¿no? Que voy a reaccionar y que voy a alargar toda mi ira, bueno, respiro, me aquieto. Sí, sí, es una práctica y es un gran desafío poder autoeducarse, ¿no? Ahí diste una clave que en verdad la diste hace un ratito cuando dijiste hacer espacio, Mm, porque la vida, viste, como un Tetris. ¿Cuántas veces usamos esa imagen de que nos llenamos de cosas y que todo como que nos comprime? Y entonces hacer espacio es como también dejarle un espacio a que la vida nos diga algo más también, no solo que se agolpen los momentos y las cosas que tengo que hacer. Entonces, hacer ese esfuerzo en verdad de hacer espacio, no reaccionar, claro, es muy difícil porque la reacción es como si a vos te pinchan y decís, no reacciones, ¿no es cierto? Entonces, la reacción toca una parte que está como muy profundo en la conciencia, que puede ser esto, más animalesco en el sentido de que es vuestro, nuestra hipersensibilidad acerca de ciertas cuestiones. Quizá eso nos pueda servir, trabajar con una retrospectiva de lo vivido, qué sé yo, cuando nos vamos a dormir, un momento muy propicio, en vez de irnos a dormir mirando el celular o mirando una serie, tratar de revisar eh, los acontecimientos vividos en el día, cómo estuve, no revisar en un sentido excesivamente analítico, como si fuera una maquinita que sino cómo fue la vivencia que tuvimos ese día, cómo me sentí, cómo respondí a determinados desafíos de la vida, de lo que me trajo lo cotidiano, y, y hacer espacio como para el momento en que me voy a dormir, que es un momento para los antiguos un portal muy, muy importante, ¿no es cierto? Comparado también a la muerte, porque la pequeña muerte, el sueño, uno se lleva como a otro estado de la conciencia. Uno está vivo todo el tiempo, no solo está vivo cuando está despierto. Y la conciencia trabaja en otros niveles distintos, solo que lo podemos comunicar en lo que conocemos con la conciencia de vigilia, que es esto, pensar, hablar. Pero cuando estás dormido también estás vivo
y en un estado de conciencia distinto. Y todo lo que las vivencias que tuvimos trabajan internamente. Por eso la sabiduría popular dice llevárselo a consultar con la almohada, ¿no es cierto?, los Sí. problemas. O sea, el momento que te vas a dormir es un momento propicio para rever eso. Y bueno, eso podría ser un ejercicio. Y lo otro que decías, aprender a hacer espacio, que es muy difícil también, porque sobre todo sentimos como que nuestra época es una época de vértigo, de que todo es velocísimo y también un poco estamos como incentivados a ser rápidos, ¿no es cierto? El que es lento es muy lento, casi ¿viste? Se la compara como peyorativamente a la gente de campo como gente lenta, a la gente de la ciudad como es muy rápido, ¿no? Este es rapidísimo, juega a la mancha con las liebres. Y no sé, lo rápido, claro, se parece más a un software de última generación, pero hacer espacio tiene que ver con otra cuestión. Se parece quizá un poco más a esto que hablábamos al principio de asimilar, ¿no es cierto? O que las cosas caigan en un lugar más profundo de uno mismo. Y luego cuando se las devuelvo al mundo en forma de pensamiento, de palabra, de acción, eh, están trabajadas, no es como algo que rebotó directamente. Vino y rebotó como si no hubiera nadie acá, sino realmente le di una vueltita y como a través de un proceso artesanal tienen una impresión mía. Así que no es que solamente rebotan en mí los sucesos, sino porque es eso, ¿no es cierto? Cuando uno rebota, ¿quién es el que contesta? A veces contesta, puede ser mi papá, mi mamá, no sé, la manera en que contesta un argentino promedio o un ciudadano promedio de cualquier ciudad, pero ¿qué es lo que vive en mí, como la huella digital me identifica como una individualidad? Y que yo pueda procesar y decirte distinto algo a vos acerca de algo que me preguntás o de algo que me traiga a la vida. Para todo eso hace falta espacio, digamos, ¿no es cierto? Sí, espacio, tiempo, ¿no? Porque es eso, es también un proceso, no es que, uy, es magia, yo medito 2 minutos y ya mi vida cambió, ¿no? Sí, yo me acuerdo una vez en tu programa de radio, El Umbral, em, no me acuerdo específicamente cuál era de qué se trataba toda la charla, ¿no? Pero me acuerdo que vos dijiste en una situación donde no había posibilidad de diálogo, ¿no? Lo vincular estaba muy trabado, no había posibilidad de diálogo. Y vos dijiste, bueno, yo me acerco y le doy un abrazo, ¿no? A mi pareja, ¿no? Que esa también es una forma de comunicarse amorosamente desde lo corporal y en silencio, ¿no? Y acercarme. Bueno, y que después de ahí se habilitó el diálogo. Entonces, yo siempre me acordé de eso porque digo, qué buena, qué buena ayuda también para salir cuando todo está muy enrollado, ¿no? Y que la palabra no alcanza o no es posible habilitar eso. Sí, y esto también como uniéndolo a que en nuestra conformación está impregnada la sabiduría, en lo gestual, ¿no es cierto? Uno a veces dice algo con la voz, con la palabra, y con el cuerpo está diciendo todo lo contrario, ¿no es cierto? Eh, mi profesor eh, mi profesor actual, siempre dice este ejemplo que es gracioso, es decir, yo soy una persona muy abierta, ¿no? Soy una persona muy de brazos y todo cerrado, dice que es una persona abierta, pero el lenguaje corporal dice todo lo contrario. Y como estamos muy acostumbrados en esta época a vivir en la cabeza, queremos todo resolverlo desde ese lugar. Y a veces eso, ¿no es cierto? Agarrar de la mano a alguien, acercarse, pero para eso también tenemos que hacer un espacio adentro nuestro para que ese lenguaje se exprese. Y eso a veces es salir de la cabeza y de la respuesta rápida ya preparada, ¿no es cierto? Me está diciendo algo y ya tengo preparado lo que le voy a decir. Entonces, para eso hay que como contemplar esa cosa que pasa en los encuentros, en lo vincular, que es que uno muchas veces no es uno contra otro, como si fuera un ring en la cual una verdad tiene que triunfar sobre otra, sino que cuando tenemos un desafío vincular, realmente creamos como un cuenco en el cual la verdad a veces se manifiesta y es necesario que estemos ahí custodiándola, ¿no es cierto? Propiciándola, haciendo un espacio para que de golpe, quizá vino a través de un pensamiento de uno que lo dijo, pero ya no es ni mío ni tuyo, sino es algo que se abrió gracias a que hicimos ese encuentro y a que le hicimos espacio
a que eso se manifieste. Sí, muy bueno, sí, tenés razón. Estaba pensando que Eti siempre dice, ¿no? Estar en contacto conmigo, no perder el contacto conmigo. Y esto que decías vos antes, ¿no? Estar en contacto con lo que siento, pero a la vez escuchar al otro, ¿no? Es un doble juego. Y, y bueno, y quería, antes de terminar la entrevista, quería comentarles que en el umbral han pasado muchas personas con mucho contenido espiritual enriquecedor y después yo voy a compartirles el link para quienes quieran escuchar los programas. Y bueno, y en algunas oportunidades se dio la posibilidad de invitar a Mario Robeto de la Fraternidad del Santo Nombre, a Pablo Dors de Amigos del Desierto. Y bueno, y hay muchas personas que comparten sabiduría y también su experiencia, ¿no? Que eso es muy enriquecedor. Así que bueno, después lo voy a compartir. Y bueno, entonces, como distintivo de esta entrevista, si querés leernos algo, compartir algo que a vos te resuene. Yo les cuento a los oyentes que Andrea ayer, cuando nos estábamos preparando para este momento, me dijo, si tenés algún texto que sea inspirador, uno siempre está leyendo cosas, siempre tiene, pero a veces quizá nada, yo no lo tenía preparado. Y hoy cuando me senté acá, de golpe vi ese pizarroncito que tengo ahí en la cocina, de donde estoy ahora, y lo leí y dije, esto es un lema hermoso para compartir, así que se los voy a compartir. Está escrito por Rudolf Steiner, que fue un pensador austrohúngaro, y, y dice así: lo bello admirar, lo verdadero proteger, lo noble honrar, lo bueno decidir. Guía al hombre en la vida a las metas, en la acción a lo recto, en el sentir a la paz, en el pensar a la luz, y enseña a confiar en la acción de Dios, en todo cuanto es, en el vasto universo, en lo profundo del alma. Bellísimo, que así sea. Que así sea para vos, para nosotros, para todos. Gracias, Gracias, Andrea. gracias. Un abrazo. Abrazo grande.